En las afueras de Tulum, Quintana Roo, donde la selva se encuentra con el río San Pedro, existe una leyenda que los lugareños todavía susurran cuando cae la noche. No es una historia que se cuente a los turistas que llegan buscando playas paradisíacas, sino una advertencia que las abuelas repiten a sus nietos. Nunca caminen solos junto al río después del anochecer, porque allí, entre las aguas que fluyen bajo la luz de la luna, todavía espera ella, la mujer de blanco, la novia del río. Todo comenzó en 1987, cuando Tulum era apenas un poblado tranquilo, lejos del desarrollo turístico que vendría décadas después. Las familias vivían de la pesca y la agricultura, y todos se conocían. En una de esas modestas casas de madera y techo de palma vivía Ximena Couo, una joven de 23 años de belleza radiante, con el cabello negro como la obsidiana y ojos que reflejaban la profundidad del cenote sagrado. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que te mantienen despierto por las noches. Ximena era la mayor de 5 hermanos y la esperanza de su familia. Su padre, don Esteban, era un pescador respetado pero pobre, y su madre había muerto cuando ella tenía 15 años, dejándola como figura materna para sus hermanos menores. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros delgados, pero Ximena nunca se quejaba. Cada mañana, antes del amanecer, caminaba hasta el río a lavar ropa para familias pudientes del pueblo. Era su forma de contribuir, de mantener a flote a su familia. Fue durante una de esas mañanas de octubre cuando lo conoció. Roberto Aguilar había llegado a Tulum apenas 3 semanas antes, enviado desde la Ciudad de México como ingeniero del proyecto de electrificación rural que finalmente llegaría a la zona. Alto, de piel clara y modales refinados, Roberto destacaba entre los habitantes locales como una orquídea en medio del monte. Tenía 32 años, estudios universitarios y un futuro prometedor en la capital. Aquella mañana, Roberto había salido a caminar temprano para conocer el terreno donde instalarían los primeros postes de luz. El río lo había atraído con su murmullo constante, y fue allí, en la orilla, donde el agua formaba un pequeño remanso, donde la vio por primera vez. Ximena estaba arrodillada sobre una piedra plana, restregando una camisa contra el jabón, su falda tradicional maya empapada hasta las rodillas. Cantaba una canción en maya que su madre solía tararear, su voz mezclándose con el sonido del agua. Roberto se quedó paralizado. No era solo su belleza lo que lo cautivó, sino algo más profundo, una conexión inexplicable que sintió en ese momento. Cuando Ximena levantó la vista y sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Ella se sonrojó, sorprendida por la presencia de aquel hombre extraño que la miraba desde la orilla opuesta del río. «Buenos días», saludó Roberto, quitándose el sombrero en un gesto cortés. «Perdone si la asusté, estoy nuevo en el pueblo». Ximena asintió tímidamente, sin saber qué decir. Los hombres del pueblo no hablaban así, con esa voz suave y educada. No usaban palabras tan cuidadosas. «¿Viene aquí seguido?», preguntó él cruzando el río por las piedras que servían de puente natural. «Todos los días», respondió ella volviendo a su trabajo, pero consciente de cada movimiento que él hacía. «Lavo ropa para las familias del centro». «Debe ser un trabajo duro», comentó Roberto, agachándose junto a ella. «Yo soy Roberto, Roberto Aguilar. Soy ingeniero, vine a trabajar en el proyecto de luz eléctrica». «Ximena», dijo ella simplemente, sin dejar de frotar la tela contra la piedra. «Ximena Couo». Ese fue el inicio, un inicio que parecía inocente, como tantos otros, pero que llevaba en sí mismo las semillas de una tragedia que marcaría ese lugar para siempre.
Durante las siguientes semanas, Roberto encontró razones para visitar el río cada mañana. A veces llevaba café que compraba en el único puesto del pueblo. Otras veces simplemente se sentaba en las rocas y conversaba con Jimena mientras ella trabajaba. Le contaba sobre la Ciudad de México, sobre edificios tan altos que tocaban el cielo, sobre universidades llenas de libros y conocimiento. Jimena lo escuchaba fascinada, imaginando un mundo que parecía tan distante como las estrellas. Poco a poco, esas conversaciones se transformaron en algo más. Roberto comenzó a esperarla no solo en el río, sino en el camino de regreso a su casa. Le cargaba las cestas de ropa mojada, caminaba a su lado por los senderos de tierra. Le enseñó a leer mejor español, porque Ximena solo había completado la primaria y su educación había sido principalmente en maya. Ella, a cambio, le enseñaba sobre las plantas medicinales de la selva, sobre las leyendas antiguas de su pueblo, sobre una forma de vida que Roberto nunca había conocido. Para enero de 1988 ya eran inseparables. Roberto había logrado extender su contrato en Tulum, posponiendo su regreso a la capital. Jimena caminaba por el pueblo con una luz nueva en los ojos, una felicidad que no pasaba desapercibida. Las vecinas murmuraban, los hombres mayores fruncían el ceño, todos sabían que aquello no podía terminar bien. Don Esteban, el padre de Jimena, fue el primero en confrontarla. Una noche, después de la cena, cuando los hermanos menores ya dormían, la llamó al pequeño patio trasero de la casa. «¿Qué estás haciendo, hija?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Todo el pueblo habla de ti y ese hombre de la ciudad». «Se llama Roberto, papá», respondió Jimena levantando la barbilla con desafío. «Y no estamos haciendo nada malo, solo conversamos». «Jimena, escúchame bien». Don Esteban se acercó, tomando las manos de su hija entre las suyas, curtidas por años de trabajo. «Ese hombre no es para ti. Él tiene un mundo allá en la capital, una vida que tú no conoces. Cuando termine su trabajo aquí, se irá, y tú te quedarás con el corazón roto». «No es así, papá. Roberto es diferente. Él me respeta, me valora, me ha hablado de llevarme con él a la ciudad, de darme una vida mejor». «¿Y qué harás allá?». La voz de don Esteban subió de tono. «¿Conoces a alguien en ese lugar? ¿Hablas como ellos? ¿Te has visto en un espejo últimamente y has pensado cómo te verán esas mujeres de la ciudad? Te harán pedazos, Jimena. Y cuando él se canse de ti, de tu acento, de tus costumbres, te dejará. Y entonces, ¿qué? No podrás volver aquí con la cabeza en alto. Tú no lo conoces». Jimena tenía lágrimas en los ojos. «No entiendes lo que sentimos. Entiendo más de lo que crees». Don Esteban soltó sus manos y se alejó hacia la entrada de la casa. «Tu madre y yo nos conocimos en este pueblo, crecimos juntos, compartíamos las mismas raíces, y aún así, la vida fue difícil. ¿Qué crees que será para ti con alguien de un mundo completamente distinto?». Pero Jimena no escuchó. Estaba enamorada, profunda y completamente enamorada de Roberto Aguilar, y él parecía corresponder a ese amor con la misma intensidad. En febrero, durante la fiesta del pueblo en honor a la Virgen de la Candelaria, Roberto la buscó entre la multitud y la llevó lejos de las luces y la música, hasta el río que había sido testigo de su primer encuentro. Bajo la luz de la luna llena, con el sonido del agua como única compañía, Roberto sacó un anillo de su bolsillo. No era un anillo caro, solo una banda sencilla de plata, pero para Jimena era más valioso que todo el oro del mundo. «Cásate conmigo», le dijo Roberto arrodillándose en la orilla del río. «Sé que tu padre no aprueba, sé que el pueblo murmura, pero no me importa. Te amo, Jimena. Quiero que seas mi esposa.
Terminaré mi trabajo aquí en 2 meses, y entonces nos iremos juntos a la Ciudad de México. Te daré una vida mejor, te lo prometo. Jimena lloró de felicidad y aceptó sin dudarlo. Se colocó el anillo en el dedo y se abrazaron bajo las estrellas, ajenos a las consecuencias que su decisión desataría. Pero alguien los había visto. Marcos Chan, un joven pescador del pueblo que había estado enamorado de Jimena desde la adolescencia, los había seguido esa noche. Escondido entre los arbustos, había presenciado la propuesta, había visto el beso que sellaba el compromiso. La rabia y los celos lo consumieron como fuego en hierba seca. Marcos no era el único que desaprobaba la relación. La familia de Roberto, en la Ciudad de México, tampoco sabía de la existencia de Jimena. Roberto les había mencionado vagamente que había conocido a alguien, pero nunca reveló que era una joven maya de un pueblo remoto de Quintana Roo. Sabía que sus padres, personas conservadoras y clasistas, nunca lo aprobarían. Su padre era un abogado reconocido, su madre provenía de una familia de comerciantes prósperos. Esperaban que Roberto se casara con alguien de su mismo círculo social, alguien educada en las mejores escuelas privadas de la capital. Los días pasaron y la noticia del compromiso se extendió por Tulum como pólvora. La familia de Jimena estaba dividida. Sus hermanos menores estaban emocionados, imaginando una vida mejor para su hermana mayor. Don Esteban, sin embargo, se sumió en un silencio preocupado. Conocía la naturaleza humana, había visto suficientes dramas en su vida para saber que las historias de amor entre personas de mundos diferentes raramente terminaban bien. Las mujeres mayores del pueblo, las guardianas de las tradiciones, comenzaron a hablar en voz baja sobre malos presagios. Doña Lucrecia, la curandera más anciana, advirtió que había visto señales en las nubes, en el comportamiento de los animales. El río, decía, estaba inquieto. Las aguas murmuraban con una voz extraña en las noches, como si trataran de advertir sobre algo terrible que se avecinaba. Roberto, ajeno a estas supersticiones, continuó con los planes. Había decidido que se casarían en una ceremonia sencilla en Tulum, solo con testigos, y luego viajarían a la Ciudad de México, donde él le presentaría a su familia como un hecho consumado. Pensaba que una vez que sus padres conocieran a Jimena, verían lo especial que era y aceptarían su decisión. Pero Marcos Chan tenía otros planes. Consumido por los celos y sintiéndose traicionado, comenzó a sembrar rumores por el pueblo. Decía que Roberto ya estaba casado en la capital, que solo estaba jugando con Jimena, que la dejaría embarazada y abandonada. Los rumores crecieron y se distorsionaron, alimentados por los prejuicios y temores de la gente. Una tarde de marzo, Marcos fue más allá. Borracho y lleno de resentimiento, viajó hasta Cancún, donde sabía que había una oficina de telégrafos con mejor servicio. Allí investigó hasta encontrar la dirección de la familia Aguilar en la Ciudad de México. Envió un telegrama anónimo a los padres de Roberto, revelando todo, que su hijo planeaba casarse con una indígena maya sin educación, una lavandera de un pueblo perdido. El telegrama llegó a la casa de los Aguilar un martes por la mañana. La madre de Roberto, doña Esperanza Aguilar, de apellido de Soltera Montes, casi se desmaya al leerlo. Su esposo, el licenciado Fernando Aguilar, entró en una furia controlada y fría. Inmediatamente tomaron el teléfono y contactaron a Roberto a través de la oficina del proyecto de electrificación en Playa del Carmen. La llamada llegó 2 días después. Roberto fue convocado urgentemente a la oficina regional, donde le pasaron la comunicación con su padre. La conversación fue brutal. ¿Es cierto lo que me han dicho?, preguntó el licenciado Aguilar sin preámbulos. ¿Estás planeando casarte con una indígena? Roberto sintió que la sangre se le helaba. Su mundo secreto,
Su felicidad privada había sido expuesta. Padre, ella no es. No la llame así. Su nombre es Jimena y es una mujer maravillosa. La amo. Amarla. No seas ridículo. La voz de su padre tronó a través de la línea. Estás confundiendo un capricho tropical con amor verdadero. Esa mujer no tiene lugar en nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestros socios comerciales? No me importa lo que digan. Roberto trató de mantener la voz firme. Voy a casarme con ella. Si haces eso, estarás muerto para esta familia. La amenaza de su padre fue clara y definitiva. No heredarás nada. No volverás a poner un pie en esta casa. Tu nombre será borrado de nuestros documentos. ¿Estás dispuesto a cambiar tu futuro, tu carrera, tu vida entera por una lavandera? El silencio de Roberto fue largo, demasiado largo. Tienes una semana para terminar ese romance y volver a la capital, continuó su padre. Ya he hablado con tus superiores. Tu contrato terminará en 5 días. Espero que tomes la decisión correcta. La llamada terminó abruptamente. Roberto se quedó en la oficina, sosteniéndose del escritorio, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez, la magnitud de lo que estaba haciendo, las consecuencias reales de su decisión, lo golpearon con fuerza. Durante los siguientes 3 días, Roberto evitó ver a Jimena. Ella lo buscó en su hospedaje, le dejó mensajes, preguntó a sus compañeros de trabajo. Finalmente, una tarde lluviosa de marzo, él apareció en el río donde solían encontrarse. Jimena corrió hacia él, aliviada de verlo, pero se detuvo al notar su expresión. Roberto no sonreía. Sus ojos, que siempre la habían mirado con tanto amor, ahora parecían distantes, atormentados. ¿Qué pasa?, preguntó Jimena, el miedo comenzando a trepar por su garganta. ¿Por qué no has venido? Tenemos que hablar. Roberto no podía mirarla a los ojos. Mi familia. Ellos se enteraron de nosotros. ¿Y qué importa? Jimena tomó sus manos. Ya sabíamos que no estarían contentos al principio, pero cuando me conozcan. No quieren conocerte. Las palabras salieron como cuchillos. Me han dado un ultimátum. Si me caso contigo, me desheredarán, cortarán todo lazo conmigo. No tendré trabajo, no tendré futuro en la ciudad. Entonces nos quedamos aquí, dijo Jimena desesperada. Puedes trabajar aquí. Podemos construir una vida juntos en Tulum. ¿Haciendo qué, Jimena? Roberto soltó sus manos. Aquí no hay oportunidades para alguien como yo. Estaré desperdiciando toda mi educación, mi carrera, y tú. ¿Realmente quieres condenarme a una vida de mediocridad? ¿Mediocridad? La voz de Jimena tembló. ¿Eso es lo que piensas de mi vida, de mi familia, de mi pueblo? No es eso lo que quise decir. Roberto se pasó las manos por el cabello frustrado. Pero tienes que entender, vengo de un mundo diferente. Tengo responsabilidades, expectativas. Me prometiste. Jimena comenzó a llorar. Me diste un anillo. Dijiste que me amabas y te amo. Roberto finalmente la miró, y ella pudo ver las lágrimas en sus ojos también. Pero el amor no es suficiente, Jimena. El mundo real no funciona así. Necesitamos dinero, estabilidad, un futuro. Entonces llévame contigo. Ella se aferró a él. Iré a la ciudad, aprenderé, cambiaré. No puedes cambiar quién eres. Roberto la apartó suavemente. Y no debería pedírtelo. No sería justo para ninguno de los dos. Yo estaría resentido por lo que perdí. Tú estarías fuera de lugar en mi mundo. Eventualmente, nos destrozaríamos mutuamente. ¡Cobarde! Jimena retrocedió, su tristeza transformándose en rabia. Eres un cobarde. Nunca me amaste realmente. Solo era una distracción, un juego mientras estabas lejos de casa. Eso no es cierto. Roberto trató de acercarse. Necesito que entiendas.
No. Ximena levantó la mano deteniéndolo. Entiendo perfectamente. Entiendo que para ti yo nunca fui suficiente. Nunca fui lo suficientemente buena, lo suficientemente educada, lo suficientemente blanca para tu familia perfecta. Se quitó el anillo del dedo y lo arrojó al río. El pequeño aro de plata desapareció en las aguas oscuras con un leve chapoteo que pareció resonar en el silencio tenso entre ellos. «Vete», dijo Ximena, su voz rota pero firme. «Vete a tu ciudad, a tu vida perfecta. Olvida que alguna vez conociste a la lavandera del río». Roberto abrió la boca para decir algo más, pero no salieron palabras. Finalmente, asintió, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo. Ximena se quedó de pie junto al río, viendo cómo la figura del hombre que amaba desaparecía entre los árboles. Cuando estuvo segura de que él se había ido, cayó de rodillas en el lodo de la orilla. Sus sollozos eran desgarradores, primitivos, el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. El río parecía responder a su dolor, las aguas arremolinándose con una fuerza inusual, como si la misma naturaleza sintiera su sufrimiento. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, llorando en la oscuridad creciente. Cuando finalmente se levantó para volver a casa, algo había cambiado en ella. Sus ojos, que siempre habían brillado con vida y esperanza, ahora parecían vacíos, como pozos sin fondo. Los días siguientes fueron un infierno para Ximena. El pueblo entero conocía la historia. Algunas mujeres la miraban con lástima, otras con un «te lo dije» silencioso en sus rostros. Los hombres desviaban la mirada, incómodos ante su dolor evidente. Marcos Chan se mantuvo alejado, ahora atormentado por la culpa de lo que sus acciones habían causado. Roberto se fue de Tulum el lunes siguiente, antes del amanecer, sin despedirse de nadie. La casa donde había vivido quedó vacía, y pronto llegó otro ingeniero para terminar el proyecto de electrificación. Ximena trató de continuar con su vida. Volvió al río cada mañana a lavar ropa, pero ya no cantaba. Trabajaba en silencio, mecánicamente, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Su padre la observaba con preocupación creciente. Sus hermanos menores no sabían cómo consolarla. Pasaron 2 semanas, luego 3. Ximena adelgazó. Su piel perdió el brillo saludable que siempre había tenido. Dejó de comer adecuadamente. Por las noches, sus hermanos la escuchaban llorar en su cama, susurrando el nombre de Roberto una y otra vez. Don Esteban llamó a doña Lucrecia, la curandera, esperando que pudiera hacer algo por su hija. La anciana llegó con sus hierbas y sus rezos, pero después de examinar a Ximena, negó con la cabeza tristemente. «No es una enfermedad del cuerpo», le dijo a don Esteban. «Es una enfermedad del alma. Su corazón está roto de una manera que ninguna medicina puede curar. Solo el tiempo y ella misma pueden sanarla. Pero debes vigilarla, don Esteban. He visto esa mirada antes. Es la mirada de alguien que ha perdido la voluntad de vivir». Don Esteban intensificó su vigilancia, pero no podía estar con Ximena cada minuto del día. Tenía que trabajar, tenía que mantener a sus otros hijos. Y Ximena era astuta en esconder su verdadero estado. La noche del 3 de abril de 1988, Ximena esperó hasta que todos en la casa estuvieran dormidos. Lentamente, silenciosamente, se levantó de su cama. Se puso su vestido de domingo, el blanco que había comprado con tanto esfuerzo meses atrás, pensando que sería su vestido de novia. Se cepilló el largo cabello negro hasta que brilló bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared. «Perdóname, papá», susurró al aire. «Perdóname, mamá, donde quiera que estés. No soy lo suficientemente fuerte para esto». Dejó una carta en su cama, unas pocas líneas escritas con su letra temblorosa. «No puedo vivir en un mundo donde él no me ama.
El río me llamó desde que era niña. Es tiempo de volver a casa. Salió de la casa descalza, caminando por el sendero familiar que llevaba al río. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni los grillos cantaban, ni los búhos cazaban. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, sabiendo lo que estaba por suceder. Llegó al lugar donde había conocido a Roberto, donde él le había propuesto matrimonio, donde había arrojado el anillo que simbolizaba todas sus esperanzas destrozadas. La luna llena se reflejaba en las aguas, creando un camino de luz plateada que parecía invitarla a entrar. Jimena no dudó. Avanzó hacia el agua, sintiendo la frescura del río en sus pies, luego en sus tobillos, sus rodillas, su cintura. El vestido blanco flotaba a su alrededor como pétalos de flores. Cuando el agua llegó a su pecho, levantó la mirada al cielo estrellado una última vez. «Roberto», susurró, «si hay otra vida después de esta, espero que en ella seamos suficientes el uno para el otro». Y entonces se sumergió. El río la abrazó, la arrastró con su corriente. Jimena no luchó. Dejó que el agua llenara sus pulmones, que la oscuridad la envolviera. Su último pensamiento fue para su familia, esperando que algún día pudieran perdonarla. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, a varios kilómetros río abajo, enredado en las raíces de un viejo árbol de ceiba. Todavía llevaba puesto el vestido blanco, que ahora parecía un sudario. Su cara, decían los que la vieron, tenía una expresión serena, casi pacífica, tan diferente de la angustia que había llevado en sus últimas semanas de vida. El funeral fue pequeño pero desgarrador. Don Esteban parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Los hermanos de Jimena lloraron desconsoladamente. El pueblo entero se presentó, no solo para despedir a la joven, sino también como un recordatorio silencioso de lo que sucede cuando se cruzan mundos que no deberían mezclarse. Marcos Chan apareció, su rostro marcado por la culpa. Sabía que sus acciones habían contribuido a esta tragedia. Esa misma noche visitó el río y arrojó al agua una botella con un mensaje pidiendo perdón, un gesto vacío que no cambiaría nada. Roberto Aguilar, en la Ciudad de México, se enteró de la muerte de Jimena 3 semanas después, cuando una carta de un amigo que había hecho en Tulum llegó a su dirección. Leyó las noticias en la privacidad de su habitación y lloró por primera vez desde que era niño. Guardó la carta en un cajón, junto con una fotografía que había tomado de Jimena junto al río, la única evidencia física de que su amor había sido real. Trató de continuar con su vida. Se casó 2 años después con una mujer de su círculo social, tal como sus padres habían querido siempre. Tuvo una carrera exitosa, 2 hijos, una casa grande en una colonia exclusiva. Pero nunca volvió a Tulum. Nunca volvió a hablar de Jimena. El recuerdo se convirtió en una herida secreta que llevaba dentro, un peso que cargaba cada día. Pero la historia no terminó con la muerte de Jimena. De hecho, apenas comenzaba. La primera aparición sucedió exactamente 1 mes después de su muerte, en la misma fecha, el 3 de mayo. Un grupo de pescadores que regresaban tarde a casa vieron una figura de blanco junto al río. Al principio pensaron que era alguien del pueblo, pero cuando se acercaron, la mujer se dio la vuelta y reconocieron el rostro de Ximena Kuo. Gritaron y huyeron, corriendo hasta el pueblo para contar lo que habían visto. La gente los creyó, porque otros también habían comenzado a reportar cosas extrañas junto al río. Luces que se movían sobre el agua en las noches sin luna, el sonido de una mujer llorando cuando no había nadie cerca, la sensación de estar siendo observado cuando se caminaba solo por las orillas. Doña Lucrecia, la curandera, fue consultada nuevamente. Después de realizar ceremonias y consultar con los espíritus, dio su veredicto. Jimena
no podía descansar. Su muerte había sido por amor no correspondido, una de las muertes más dolorosas del alma, y el río, que había sido testigo de su amor y su tragedia, la había reclamado. Ahora estaba atada a ese lugar, condenada a vagar eternamente, esperando un amor que nunca regresaría. «Está buscando», dijo doña Lucrecia a los habitantes reunidos. «Busca a los hombres que pasan solos por el río, especialmente aquellos que vienen de fuera. Los llama tratando de encontrar a aquel que la abandonó, y cuando se acercan, los arrastra al agua con ella. Porque si ella no puede tener amor en vida, nadie más lo tendrá». La advertencia se extendió rápidamente. Los padres comenzaron a prohibir a sus hijos, especialmente a los varones, acercarse al río después del anochecer. Las mujeres que lavaban ropa empezaron a hacerlo en grupos, nunca solas. Y los hombres que trabajaban cerca del agua siempre llevaban amuletos de protección. Pero las apariciones continuaron. En junio de ese mismo año, un turista de Monterrey que acampaba cerca del río desapareció. Su tienda fue encontrada intacta, sus pertenencias sin tocar, pero él nunca fue hallado. Su último registro era en su diario, donde había escrito: «Vi a la mujer más hermosa junto al río esta noche. Dice que está perdida. Voy a ayudarla». En septiembre, un trabajador de la construcción del nuevo desarrollo turístico fue encontrado ahogado en aguas que apenas le llegaban a la cintura. Sus compañeros juraron que lo habían visto hablando con una mujer de vestido blanco momentos antes, pero cuando corrieron a buscarlo, él estaba solo, muerto en el agua poco profunda. Los casos se acumularon. Año tras año, el río San Pedro cobraba víctimas. No todos morían. Algunos lograban escapar, pero sus historias eran siempre inquietantemente similares. Una mujer hermosa de vestido blanco los llamaba desde el agua. Su voz era dulce, hipnótica. Les hablaba de amor, de destino, de estar juntos para siempre. Y cuando se acercaban lo suficiente, sentían manos frías agarrándolos, arrastrándolos hacia las profundidades. Con los años, la leyenda creció y se transformó. Los lugareños la llamaban la novia del río, y su historia se convirtió en una advertencia que las madres contaban a sus hijos, que los abuelos susurraban en las noches oscuras. Algunos decían que solo aparecía en noches de luna llena, otros afirmaban que podía ser vista cualquier noche, pero especialmente cuando un hombre con el corazón roto caminaba cerca del agua. En 1995, 7 años después de la muerte de Ximena, un investigador de fenómenos paranormales llegó a Tulum desde la Universidad de Guadalajara. Se llamaba Dr. Armando Villegas y era escéptico de todas las historias de fantasmas. Había venido a desacreditar la leyenda, a probar que era solo una superstición alimentada por la imaginación colectiva. Se hospedó en una pequeña posada y pasó sus primeras semanas entrevistando a testigos. Habló con doña Lucrecia, ahora casi centenaria pero con la mente aún afilada. Habló con don Esteban, el padre de Ximena, que vivía recluido en su casa, rara vez saliendo, envejecido por el dolor y la culpa. Habló con los pescadores, los trabajadores, los turistas que habían tenido encuentros. El doctor Villegas tomaba notas meticulosas, buscando inconsistencias, patrones que pudieran explicarse racionalmente. Pero cuanto más investigaba, más perturbado se sentía. Las historias eran demasiado consistentes, demasiado detalladas, y había algo más. Cada persona que había visto a la novia del río describía exactamente el mismo rostro, los mismos gestos, aunque muchos de ellos nunca habían visto fotografías de Ximena Cuo. En su tercera semana en Tulum, el doctor Villegas decidió pasar una noche junto al río. Instaló cámaras, grabadoras, medidores electromagnéticos, todo el equipo que un investigador paranormal moderno podría necesitar. Se sentó en la orilla,
esperando, observando. Las horas pasaron, la luna se elevó casi llena, proyectando su luz plateada sobre el agua. El doctor Villegas comenzó a sentirse tonto. Aquí estaba, un académico respetado, sentado en la oscuridad, persiguiendo fantasmas como un niño asustado. Entonces la vio. Emergió del agua como si hubiera estado ahí todo el tiempo, simplemente invisible hasta ese momento. El vestido blanco goteaba, su cabello negro colgaba en mechones mojados alrededor de su rostro. Y ese rostro. El doctor Villegas sintió que su corazón se detenía. Era hermosa, pero de una manera que no era del todo humana. Sus ojos eran profundos, infinitos, llenos de una tristeza que parecía tragarse toda la luz a su alrededor. —¿Estás perdido? —preguntó ella, su voz como el murmullo del agua sobre las piedras. El doctor Villegas quiso responder, quiso levantar su cámara, hacer algo, pero no podía moverse. Era como si cada músculo de su cuerpo estuviera congelado. —Yo también estoy perdida —continuó la mujer acercándose lentamente. He estado perdida durante mucho tiempo. ¿Me ayudarás? ¿Te quedarás conmigo? Extendió una mano hacia él, y el doctor Villegas notó que sus dedos eran pálidos, casi traslúcidos bajo la luz de la luna. Algo en su mente científica le gritaba que corriera, que esto no era una alucinación, que era real y peligroso, pero otra parte de él, la parte más primitiva, estaba hipnotizada por su belleza, por la promesa en su voz. Comenzó a levantarse, a moverse hacia ella, cuando de repente el sonido de un motor rompió el silencio. Una camioneta pasaba por el camino cercano, su luz iluminando brevemente la escena. En ese instante, la mujer desapareció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El doctor Villegas cayó de rodillas temblando. Buscó frenéticamente sus cámaras, sus grabadoras. Las cámaras no habían capturado nada, solo oscuridad. Pero las grabadoras, cuando las reprodujo más tarde en su hotel, pudo escuchar claramente su propia respiración, los sonidos nocturnos del río. Y entonces, débil pero inconfundible, una voz de mujer. —¿Estás perdido? El doctor Villegas empacó sus cosas esa misma noche y dejó Tulum antes del amanecer. Nunca publicó su investigación. Nunca habló públicamente sobre lo que había experimentado. Pero dejó sus grabaciones y notas con doña Lucrecia, admitiendo que había cosas en este mundo que la ciencia no podía explicar. Los años continuaron pasando. Tulum se transformó de un pueblo pequeño a un destino turístico internacional. Grandes hoteles se construyeron. Los restaurantes de comida rápida llegaron, las calles fueron pavimentadas. Pero el río San Pedro y su historia permanecieron. Un bolsillo de oscuridad en medio del desarrollo brillante. En el 2003, 15 años después de la muerte de Jimena, Roberto Aguilar finalmente regresó a Tulum. Su matrimonio había terminado en divorcio. Sus hijos eran adultos y ya no lo necesitaban. Su carrera exitosa se sentía vacía. A los 57 años, finalmente admitió lo que había sabido todo el tiempo. Nunca había superado a Ximena. Nunca había amado a nadie de la forma en que la amó a ella. Llegó al pueblo sin avisar a nadie, conduciendo un auto alquilado desde Cancún. Tulum era casi irreconocible. Donde había habido casas de madera, ahora había edificios de concreto. Donde había habido caminos de tierra, ahora había calles asfaltadas. Pero el río seguía ahí, fluyendo como siempre lo había hecho. Roberto encontró la tumba de Jimena en el pequeño cementerio del pueblo. La lápida era simple, solo su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. No había epitafio. Nadie había sabido qué escribir. Se arrodilló frente a la tumba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro envejecido. «Perdóname», susurró. «Fui un cobarde.
Dejé que el miedo y el orgullo destruyeran lo único real que había en mi vida. No pasa un día sin que piense en ti, sin que me pregunte cómo habría sido nuestra vida juntos. Pasó el resto del día en el cementerio, hablándole a la tumba, contándole sobre los años vacíos que había vivido, sobre cómo había alcanzado todo lo que se suponía que debía querer, y había descubierto que nada de eso importaba sin ella. Cuando cayó la noche, Roberto caminó al río. Sabía de la leyenda, por supuesto. Su antiguo amigo de Tulum se la había contado en la carta que le informaba sobre la muerte de Ximena. Dicen que su espíritu vaga por el río, había escrito, buscándote, esperándote. Roberto no sabía si creía en fantasmas, pero en ese momento, destrozado por años de arrepentimiento, casi esperaba que fuera verdad. Quería verla una vez más, aunque fuera su espectro. Quería decirle cara a cara lo que había sido demasiado cobarde para decir décadas atrás. Se sentó en la misma roca donde ella solía lavar ropa, donde se habían conocido. La luna llena se elevaba en el cielo, iluminando el agua con su luz fantasmal. «Ximena», llamó en voz alta, «si puedes oírme, si estás ahí, por favor». «Aparece. Necesito verte, necesito pedirte perdón». El río parecía responder, sus aguas comenzando a arremolinarse de manera inusual. Y entonces la vio emergiendo del agua exactamente como lo había hecho con el doctor Villegas, con todos los demás que habían reportado encuentros. Pero para Roberto era diferente. No era una aparición aterradora, sino la mujer que había amado, tan hermosa como la recordaba, con 23 años, eternamente. «Viniste», dijo ella, y su voz era exactamente como la recordaba, dulce pero teñida de tristeza. «Después de todo este tiempo, finalmente viniste. Ximena». Roberto se puso de pie temblando. Lo siento tanto. Debí haber sido más fuerte, debí haberte elegido a ti. Dijiste que me amabas». Ximena se acercó, caminando sobre el agua como si fuera tierra sólida. «Pero me abandonaste. ¿Sabes cuánto sufrí? ¿Sabes lo que es amar tanto a alguien que cuando te abandona, tu corazón deja de latir?» «Lo sé ahora». Roberto extendió sus manos hacia ella. «He vivido todos estos años con ese conocimiento. Mi corazón tampoco late realmente, solo continúa por inercia. Entonces acompáñame». Ximena le ofreció su mano, sus dedos pálidos y fríos. «Quédate conmigo aquí, en el río. Podemos estar juntos para siempre, como prometiste». Roberto miró su mano extendida. Una parte de él, la parte que había cargado con la culpa durante 30 años, quería tomarla. Quería dejarse arrastrar al agua, unirse a ella en lo que fuera que existiera más allá de la muerte. Sería un castigo justo, una forma de finalmente pagar por su cobardía. Pero entonces recordó algo. Una conversación que había tenido con Ximena cuando todavía estaba viva. Habían estado hablando sobre sus hermanos menores, sobre cómo ella esperaba que tuvieran vidas mejores que la suya. «Quiero que sean felices», había dicho ella. «Quiero que persigan sus sueños sin miedo, que amen sin reservas, que vivan plenamente». Roberto bajó su mano. «No», dijo suavemente, «no voy a unirme a ti, Ximena, porque eso no es lo que realmente quieres». La expresión de Ximena cambió, la tristeza dando paso a la confusión. «¿Qué? La Ximena que conocí, la mujer que amé, no querría esto». Roberto habló con más firmeza. «No querría ser un espíritu vengativo que arrastra a otros a la muerte. No querría estar atada a este lugar por la eternidad, consumida por dolor y resentimiento. Esa no eres tú. Me conociste hace tanto tiempo». Ximena retrocedió. «No sabes quién soy ahora». «Sé que eras bondadosa», Roberto continuó. «Sé que te preocupabas profundamente por tu familia, por tu comunidad,
Sé que cuando vi a un pájaro con el ala rota, pasaste horas curándolo. Sé que donabas parte de tu pequeño salario a la viuda del pueblo que no tenía cómo alimentar a sus hijos. Esa es la verdadera Ximena. Esa Ximena murió cuando tú me abandonaste. Pero había incertidumbre en su voz ahora. ¡No! Roberto negó con la cabeza. Esa Ximena está atrapada, no muerta, atrapada por el dolor, por la traición, por el amor no resuelto. Pero puedes liberarte. ¿Cómo? Por primera vez, la figura fantasmal pareció vulnerable, perdida. He estado aquí tanto tiempo. No sé cómo ser otra cosa más que esto. Perdonándome. Roberto sintió nuevas lágrimas en sus mejillas. Y más importante, perdonándote a ti misma. No debiste haber terminado tu vida. Tenías tanto por vivir, tanto por dar. Pero lo que está hecho está hecho. Ahora necesitas dejar ir el dolor. Necesitas dejar ir la ira. Necesitas descansar. Tengo miedo, admitió Ximena. ¿Qué hay más allá de esto? ¿Qué pasa si me voy y no hay nada? No lo sé, Roberto confesó. Pero tiene que ser mejor que esto, mejor que estar atada a tu peor momento, reviviendo tu dolor una y otra vez. La Ximena que conocí merecía paz. Todavía la mereces. Hubo un largo silencio. El río se había calmado, sus aguas ahora suaves y tranquilas. Ximena miraba a Roberto con una expresión que era difícil de leer, una mezcla de amor, dolor, ira y algo más. Esperanza, quizás. Dime una cosa, finalmente habló. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Todo. Roberto no dudó. Me habría quedado contigo. Habría renunciado a mi herencia, a la aprobación de mi familia, a todo, porque nada de eso valió la pena sin ti. Construiría una vida aquí, en Tulum, contigo. Nos habríamos casado, habríamos tenido hijos, habríamos envejecido juntos, y habrías sido feliz. Realmente feliz. Algo que nunca he sido desde que te dejé. Pero no puedes volver atrás. Ximena suspiró. Nadie puede. No, Roberto admitió. Pero tú puedes seguir adelante, puedes dejar este lugar, puedes ir donde sea que vayan las almas cuando están listas. Ximena cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, parecía diferente, más suave, más en paz. He estado tan enojada durante tanto tiempo, dijo, tan llena de dolor, y cuando ese dolor atrapó a otros cuando los arrastré al río conmigo, por un momento el mío se sentía menos, pero siempre volvía, más fuerte que antes. Entonces déjalo ir. Roberto extendió su mano de nuevo, pero esta vez no para unirse a ella, sino para despedirse. Déjame ir, déjate ir. Sé la Ximena que siempre fuiste en tu corazón, no la que el dolor te convirtió. Ximena miró la mano de Roberto, luego a su rostro. Lentamente levantó su propia mano, sus dedos apenas tocando los de él. Su contacto era frío como el hielo, pero también había una suavidad en él, una gentileza que había estado ausente antes. Adiós, Roberto, susurró. Te amé. Parte de mí siempre lo hará, pero tienes razón. Es hora de dejar ir. Adiós, mi amor. Roberto sintió sus dedos deslizándose a través de los de ella, volviéndose menos sólidos, más etéreos. Donde quiera que vayas después de esto, espero que encuentres felicidad. Ximena sonrió, una sonrisa genuina y dulce que Roberto no había visto en 30 años. Y entonces comenzó a desvanecerse, no de repente, sino gradualmente, como la niebla dispersándose bajo el sol matutino. Su forma se volvió más transparente, más luminosa, hasta que finalmente solo quedó una luz suave flotando sobre el agua. Y esa luz también se desvaneció. Roberto se quedó solo junto al río, pero el aire se sentía diferente ahora, más ligero. El río fluía con un sonido más alegre, como si se hubiera liberado de una carga que había llevado durante décadas.
Se quedó allí hasta el amanecer, llorando por lo que podría haber sido, pero también sintiendo por primera vez en 30 años algo parecido a la paz. No había cambiado el pasado, no había deshecho su error, pero quizás, de alguna manera, había ayudado a Ximena a encontrar el descanso que merecía. A la mañana siguiente, Roberto fue a visitar a don Esteban. El anciano tenía más de 80 años ahora, su salud frágil. Cuando Roberto tocó a su puerta, don Esteban tardó en reconocerlo, pero cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Tú!», fue todo lo que pudo decir. «Yo», Roberto asintió. «Vine a pedir perdón. No espero que me lo conceda, no lo merezco. Pero necesitaba que supiera que no un día ha pasado sin que lamente lo que le hice a Ximena». Don Esteban lo miró durante un largo momento, luego señaló una silla en el pequeño porche de su casa. «Siéntate», dijo simplemente. Roberto se sentó, y durante las siguientes horas los dos hombres hablaron. Don Esteban le contó sobre los últimos días de Ximena, sobre cómo había cambiado después de que Roberto se fuera. Roberto le habló sobre su vida vacía, sobre cómo nunca había logrado olvidarla. Y Roberto le contó sobre la noche anterior, sobre el encuentro junto al río. Don Esteban escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando Roberto terminó, el anciano suspiró profundamente.